14 hombres, entrenados para proteger, rodeaban al alcalde Carlos Manso, que ya estaba sentenciado por el crimen organizado. Y sin embargo, ninguno de ellos hizo nada. Ninguno disparó. Ninguno se movió. Ninguno lo salvó. Era una noche cálida en el centro histórico de Uruapan, Michoacán. Bajo las luces del Festival de las Velas, entre vitrinas, marimba y altares de flores, Carlos Manso caminaba entre la gente, sonriendo, saludando, sin saber que esa sería su última noche con vida. De pronto, el estruendo quebró la calma. 6 detonaciones, rápidas, secas. La música se detuvo. La plaza entera se congeló. El grito de una mujer se mezcló con el eco de los disparos, con el olor a pólvora y el incienso del altar. El alcalde cayó al suelo. Nadie lo cubrió. Nadie disparó. Uno de los agresores cayó, pero no por sus escoltas. ¿Dónde estaban los 14 hombres armados que juraron protegerlo? ¿Por qué no reaccionaron? ¿Por qué ahora el propio Arfuch ordenó catear sus casas, como si entre ellos mismos se escondiera la traición? Esta es la historia del único alcalde en México que se atrevió a retar al narco de frente, a pedir golpes en lugar de abrazos. Un hombre que sabía que estaba en la mira del cártel Jalisco Nueva Generación y que, aún así, salió sin miedo, sin chaleco antibalas, rodeado de guardias que esa noche no apretaron el gatillo. ¿Fue incompetencia, cobardía, o algo más oscuro? Horas después del asesinato, el titular de Seguridad Federal activó un protocolo sin precedentes: investigar a los 14 escoltas como posibles cómplices. Uno por uno. Domicilios cateados. Interrogatorios en marcha. Y lo que encontraron no tenía sentido. Uno de los guardias había sido detenido meses antes por violencia familiar. Otro llevaba semanas insistiendo en tomarse vacaciones. Y varios más, según los primeros reportes, podrían haber sido comprados por el cártel. Porque lo más aterrador no fue el asesinato del alcalde, sino que sus propios protectores sabían que iba a morir. La traición estaba en el aire esa noche, mezclada con el humo y el miedo. En los videos de seguridad se ve lo imposible. Cuando suenan los primeros disparos, 2 escoltas giran, pero no hacia el atacante. Miran hacia la multitud. Uno incluso retrocede. Nadie dispara. Nadie corre. Solo observan. Los analistas federales revisaron las grabaciones cuadro por cuadro. El resultado fue devastador: los escoltas tardaron 10 segundos en reaccionar. 10 segundos que separaron la vida y la muerte. Eso no es error. Eso no es miedo. No para hombres entrenados por la Guardia Nacional. Y Arfuch lo sabe. Por eso ordenó los cateos más delicados de su carrera. 14 casas, registradas al mismo tiempo. La primera, en la colonia La Magdalena. Ahí vivía Avelino Yesidad, el mismo policía que meses atrás golpeó a una mujer y se identificó como escolta del alcalde. El caso fue cerrado con sospechosa rapidez. Y ahora su nombre vuelve a aparecer, pero en una carpeta distinta: homicidio doloso. En otra casa, en San Pedro, los agentes hallaron un sobre con dinero envuelto en cinta negra. En la esquina, el sello de una supuesta financiera que, según la UIF, lavaba dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué hacía eso en la casa de un escolta municipal? Esa misma noche, Arfuch lo dijo con voz dura: la lealtad no se compra, se demuestra. Y si hubo traición, la vamos a exponer ante todo el país. Los vecinos siguen hablando con miedo. Dicen que los guardias no parecían nerviosos, que ni siquiera intentaron cubrir al alcalde. Uno de ellos, según un testigo, miró hacia una esquina justo antes del tiroteo, como si esperara una señal. Y lo que los agentes encontraron después confirmó los peores temores. En los cateos, apareció un teléfono oculto dentro de una caja metálica. Tenía un solo contacto guardado bajo el nombre de Juan R. y un mensaje enviado 1 hora antes del ataque: hoy se apaga la luz. Cuando los analistas rastrearon el número, el horror se volvió real. Juan R. no era un desconocido. Era otro de los escoltas del alcalde. Uno que debía vigilar el perímetro, pero que desapareció justo después del atentado. En ese instante, el caso cambió de categoría. Ya no era un atentado, era una ejecución planeada desde adentro. La orden fue inmediata: localizar a Juan R. vivo y hacerlo hablar. Poco después, en una casa de descanso en Azafrán de Uruapan, la Guardia Nacional encontró su rastro. Luces encendidas, una camioneta negra, un chaleco con la insignia de seguridad municipal. Entraron sin tocar.
Dentro, botellas vacías, un pasaporte abierto, pero ni rastro del escolta. Solo una segunda caja metálica. Dentro, $2,000 en efectivo, un arma sin matrícula y una memoria USB sellada con cinta aislante. Cuando lograron abrirla, el silencio fue absoluto. Lo que contenía no eran planes de seguridad, sino croquis detallados de eventos públicos, rutas del alcalde y zonas ciegas de las cámaras. Los planos estaban duplicados con una firma reconocible, una calavera con un machete. La marca del cártel Jalisco Nueva Generación. Harfuch habló de nuevo, esta vez con la voz tensa, esto no fue un error. Fue una ejecución interna. Vamos por ellos. Las declaraciones comenzaron a contradecirse. Un escolta dijo que no vio nada. Otro afirmó que pensó que eran fuegos artificiales. Pero los videos, los mensajes y las rutas contaban otra historia. Y justo cuando creían haberlo visto todo, una llamada anónima cambió el rumbo de la investigación. Una mujer, con voz temblorosa, susurró una frase que heló la sangre de los investigadores. Esa voz temblorosa al otro lado del teléfono apenas podía contener el miedo. Uno de ellos me dijo que no hiciera ruido esa noche, que iba a pasar algo fuerte. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cuál de los escoltas trató de advertirle lo que estaba por ocurrir? Su testimonio, breve y estremecedor, sería suficiente para sacudir los cimientos del gobierno estatal. El sol caía a plomo sobre Uruapan ese domingo. Las calles olían a cempasúchil, a incienso y a rabia. Era el funeral de Carlos Manso, y todo el pueblo estaba ahí. Todo, excepto ellos. Los 14 hombres que juraron protegerlo no aparecieron. Ni uno solo. Eran sus sombras, sus compañeros de ruta, los que comían a su lado y dormían frente a su casa. Desaparecieron sin dejar rastro. En el sepelio, las voces comenzaron a murmurar entre las filas, ¿dónde están los guardaespaldas? ¿Por qué no vinieron a despedirlo? Decían que lo querían como a un hermano. La respuesta era un silencio cargado de sospecha. Culpa, o miedo. Tal vez ambas. La indignación explotó cuando el gobernador Ramírez Bedoya llegó al funeral, rodeado de una nueva muralla de escoltas. El pueblo lo recibió con gritos que cortaban el aire, asesino, fuera, nos fallaron. Entre el caos, una verdad se hizo insoportable, Carlos Manso murió solo. Frente al ataúd cubierto con la bandera de México, los deudos lloraban en silencio, y un rumor comenzó a extenderse entre la multitud, los 14 escoltas estaban siendo trasladados a la capital para ser interrogados. Pero pronto otro dato salió a la luz. 5 de ellos nunca llegaron. Sus radios estaban apagados, sus teléfonos desconectados, y sus familias también habían desaparecido. Desde el centro de mando en Ciudad de México, Harfuch recibió el informe con el rostro endurecido. Su voz fue seca, sin titubeos, nadie se borra del mapa sin razón. Localícenlos. A todos. En cuestión de horas, los operativos de búsqueda comenzaron. Rastreos GPS, vigilancia satelital, órdenes de localización. Pero los movimientos de los escoltas eran inquietantes. 2 cruzaron las casetas rumbo a Colima horas después del atentado. Otro fue visto por última vez en un retén abandonado en la carretera a Apatzingán. Uno más retiró $500,000 en efectivo de una cuenta recién abierta. La rabia crecía entre los habitantes de Uruapan. Las paredes del ayuntamiento amanecieron cubiertas con frases que dolían como heridas abiertas, nos matan a los valientes. 14 cobardes. Un héroe. Su ausencia era más que física, era simbólica. Cada silla vacía en el funeral se convertía en una pregunta sin respuesta. ¿Los compraron? ¿Los amenazaron? ¿O simplemente lo entregaron? En un país acostumbrado al silencio, no presentarse al entierro del hombre que debían proteger era una confesión. Mientras bajaban el féretro, una mujer rompió en llanto y gritó con la voz desgarrada, que Dios lo reciba, porque los hombres lo traicionaron. Nadie respondió. Solo el golpe seco de las palas, el eco del dolor y el sonido distante de un helicóptero. Era la señal, Harfuch ya estaba en camino. Porque justo cuando la tierra cubría el ataúd del alcalde, comenzaban los primeros cateos simultáneos en las casas de los escoltas. Y lo que los agentes encontraron en la primera vivienda no figuraba en ningún informe oficial. 5 casas. 5 vidas ocultas detrás del uniforme. A las 8:42 de la mañana, por órdenes directas de Omar García Harfuch, los equipos tácticos ingresaron sin aviso a los domicilios considerados de alto riesgo. La instrucción fue clara, no busquen nombres, busquen vínculos.
En la primera vivienda, en la colonia Río Volga, encontraron 2 sobresellados con cinta negra. Dentro, 30,000 pesos en billetes consecutivos y una nota con la frase entrega completa. Debajo, una hoja doblada con las iniciales CJ. En la segunda casa, en la zona de La Mora, hallaron una mochila escolar con compartimentos ocultos, una radio de comunicación militar, un chip internacional y algo aún más perturbador, una credencial clonada de la Guardia Nacional. El nombre en ella coincidía con un alias detectado meses antes en una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Aguililla. No era coincidencia. Era infiltración. El tercer cateo reveló un calendario escrito a mano. Fechas marcadas con códigos: evento 1, riesgo alto, fase luz, desconexión. El 1 de noviembre, el día del ataque, estaba subrayado en tinta roja. Los peritos comenzaron a conectar puntos. Lo que emergió fue un mapa interno de infiltración. Una red cuidadosamente construida dentro del equipo de seguridad del alcalde. Cada miembro tenía un rol: uno controlaba accesos, otro manipulaba informes, otro alteraba rutas. No era improvisación. Era estrategia. Cuando el informe llegó a manos de Arfuch, lo leyó completo, en silencio. Al final, solo pronunció una frase: esto no fue una falla. Fue una ejecución diseñada. La pregunta ahora era más profunda: ¿quién dio la orden? ¿Hasta dónde llegaba la red? ¿Cuántos dentro del sistema sabían la verdad? Porque mientras los cateos seguían, uno de los agentes encontró una caja fuerte oculta tras un muro. Dentro, no había dinero ni armas, sino algo mucho más peligroso: una lista. Nombres, cargos, horarios. En la parte superior, un título escrito a mano: puntos vulnerables. Alcaldes próximos. Y al final, un nombre tachado con tinta roja. Un nombre inesperado. Un nombre que, al revelarse, haría temblar al país. La lista fue solo el comienzo. Ese mismo día, la fiscalía cruzó bases de datos, verificando identidades. Pero pronto surgieron inconsistencias. Un escolta tenía documentos falsos. Otro, un historial militar inexistente. Y uno más, simplemente no existía. Sin registro, sin RFC, sin huellas. Solo una cédula clonada y una foto. En esa imagen, tomada en un operativo del ejército en Jalisco, estaba el mismo rostro. El mismo hombre. Pero en ese operativo no era un escolta. Era un sicario. Su nombre: Ramiro N., alias El Roca. Un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, entrenado en infiltración, experto en fingir lealtad. Su misión: acercarse, esperar y ejecutar. Manso confiaba en él. Era su sombra. Lo acompañaba en los operativos, le abría la puerta del coche, aparecía en las fotos. Y esa noche, desapareció 2 minutos antes del primer disparo. Cuando el informe llegó a manos de Arfuch, su reacción fue inmediata. Golpeó la mesa con fuerza y gritó una sola orden: código rojo. El caso dejó de ser local. Un segundo escolta con la misma ficha, identidad manipulada, historial militar reconstruido y vínculos con una red de financiamiento clandestina. 2 infiltrados dentro del mismo círculo, con acceso total a la agenda, a las rutas y a los silencios del alcalde. Entonces la pregunta dejó de ser si hubo traición y se convirtió en quién la ordenó. No fue un acto aislado ni una negligencia: alguien desde adentro, alguien con poder, había colocado a esos hombres ahí. Mientras Arfuch organizaba la siguiente fase del operativo, una llamada anónima llegó a la central de inteligencia. Voz grave, temblorosa, un solo mensaje: el que los metió trabaja en Palacio de Gobierno. Esa frase podía detonar la mayor purga política en años. El 2 de noviembre, mientras Uruapan encendía veladoras y llenaba panteones, por calles menos vistosas avanzaba otra procesión: agentes con órdenes de cateo firmadas por la FGR, movidos por la unidad de inteligencia de Arfuch. Al menos 7 viviendas fueron intervenidas desde la madrugada, todas con un mismo objetivo: seguir el hilo que uniera a los escoltas con el crimen organizado. Lo extraño fue lo que no se halló. Muchas casas estaban vacías de todo menos de apariencia, demasiado ordenadas, como si hubieran sido limpiadas con tiempo. En un departamento de Los Olivos, una caja fuerte abierta y vacía no dijo nada, pero en una esquina apareció un detalle que no pudieron ignorar: un llavero de una empresa de seguridad clausurada por nexos con grupos de Apatzingán. Un rastro que alguien había pensado que no quedaría. En la colonia Revolución, las huellas eran aún más inquietantes: botas tácticas con el número de serie borrado,
Una mochila con documentos de otro hombre y una carpeta macabra con recortes donde la foto de Manso tenía marcas rojas sobre el rostro. ¿Quién colecciona recortes de su propio protegido como si fuera un objetivo a estudiar? Los vecinos comenzaron a hablar, con miedo pero hablando. Contaron que algunos escoltas solo habían vivido allí unos meses, que salían en la madrugada en camionetas prestadas y que más de uno fue visto entregando sobres a desconocidos. Todo antes del asesinato. El ambiente en Uruapan se volvió denso, casi imposible de respirar. La sensación de que al alcalde lo habían entregado dejó de ser rumor para convertirse en certeza. Los responsables no estaban escondidos en la sierra, sino sentados en las nóminas. En redes sociales la indignación explotó. ¿Cómo es posible que 14 guardaespaldas no reaccionaran? ¿A quién respondían realmente? Arfuch no habló de inmediato, pero fuentes del operativo confirmaron que los cateos continuarían y que el siguiente paso sería hurgar en las finanzas de cada escolta y sus familiares. Porque aquí, más que juramentos, pesan los sobres. Mientras el equipo se preparaba para entrar a una última propiedad en las afueras de Tingambato, uno de los agentes masculló lo que todos temían: sí, aquí también hay rastro del cártel. Ya no hay duda. Lo que encontraron tras esa puerta prometía enlazar este homicidio con algo aún mayor. La muerte de Carlos Manso había dejado de ser un crimen local, era ahora una grieta profunda en el tejido del Estado. Columnas, medios y activistas repetían la misma pregunta: ¿cómo fallaron 14 escoltas? La presidenta expresó su condena y prometió impunidad cero, pero en las redes la respuesta fue brutal: 6 veces pidió ayuda y 6 veces sintió que la dejaron sola. El nombre de Omar García Arfuch se volvió tendencia, no por un gesto político, sino porque, en medio del silencio de muchos, él ordenó cateos y puso el foco donde pocos querían mirar, en los propios escoltas. En Uruapan ya no se pintaban solo murales de duelo, las paredes reclamaban justicia y traición al mismo tiempo. Nos lo quitaron desde adentro, decía la gente. Y la frase resonaba con fuerza porque lo que emergía era simple y aterrador: los que vigilaban eran los que traicionaban. El cártel, a la vista, lo mató a balazos. La caída, sin embargo, fue facilitada por los que vestían uniforme. Manso lo había dicho sin medias tintas: me van a matar, pero no voy a callar. Y hasta el final siguió exigiendo que el Estado dejara de dar abrazos al crimen. Que la balanza del miedo cambiara de lado. No lo consiguieron. El miedo, por ahora, sigue en la calle. Los escoltas siguen sin aparecer, sin dar explicaciones. Sin mirar a la cara a la ciudad que los vio partir. Se llevaron motivos, respuestas y, quizá, nombres. Carlos Manso se llevó muchas verdades a la tumba. Dejó, además, la pregunta que ahora retumba. ¿Cuántos alcaldes más morirán porque alguien con uniforme decidió hacer silencio? Porque si el disfraz de un uniforme sigue sirviendo de máscara, la sombra que cubre al poder seguirá matando con la misma impunidad. Si esta historia te impactó, dale clic al botón de suscribirse y comenta desde qué país estás sintonizando el canal. Hay una historia nueva todos los días. Hasta la próxima.